Hoy volvemos a hablar de revenue. Nos ponemos la gorra de los profesionales y vamos a hablar con un gran experto que tiene una trayectoria, ya veréis, muy interesante, con unos hitos que también os van a interesar mucho. Vamos a tener la ocasión de conocer alguna de esas cadenas, alguno de esos hoteles que son muy populares, muy conocidos y que todavía no habían pasado por el podcast. Aunque sea un poquito de puntillas, nuestro compañero de hoy nos los va a presentar. Quedaros hasta el final porque, sobre todo si os dedicáis al mundo del turismo, os va a interesar muchísimo. Bienvenido, bienvenida a este podcast Entre lápices y pantallas, en el que ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al mundo de los hoteles, aquello del turismo, promoción de destinos, todo lo que tiene que ver con el mundo de la hospitalidad. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Puedes entrar en easaedro.com. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Pues como siempre, ya deseando coserte a preguntas, pero antes de empezar a coserte a preguntas, pues oye, para aquellos que no te conocen, que no te tienen ubicado, cuéntanos un poquito quién es Álvaro y ahora repasaremos bien tu trayectoria porque merece mucho la pena. Bueno, pues yo soy Álvaro Repeto, ¿vale? Todo el mundo se cree que soy italiano por mi apellido, pero la verdad es que no tengo... Tendré descendencia italiana, pero muy lejana. No soy, de hecho, no soy nada italiano. Y bueno, soy andaluz, soy de Cádiz y bueno, ya mi trayectoria la veremos ahora, pero bueno, he estado también por Barcelona, por Madrid, entonces bueno, he rodado un poco por muchos sitios y al final siempre he estado enfocado al revenue management, que es lo que me ha apasionado más desde los últimos 12, 13 años aproximadamente. Y bueno, he querido exprimir y aprender todo lo posible de todos los sectores en este ámbito del revenue management. Ahora veremos que la trayectoria ha sido larga. Entiendo que lo que no tienes es ascendencia italiana, ¿no? Porque la descendencia Exacto, estará muy por definir ascendencia. todavía, a lo mejor, ¿no? Exacto. No tengo descendencia ya, pero no, y obviamente no es italiana. Pues mi mujer no es italiana, entonces tampoco la puede tener pobre. Vale, estas cosas de... La verdad es que tampoco diría, oyéndote hablar, que tu procedencia fuera gaditana, porque al final el acento pues depende de cada persona, ¿no? Bueno, ya el que me esté escuchando y me conozca sabrá que soy un poco camaleón y depende con quién hable, sé cambiar un poco el acento. Luego tengo ¿Eres mucho capaz acento. de eso? Caramba, eso es Sí, complicado. sí. De hecho, he estado muchos años fuera y cuando he vuelto a Sevilla, que es donde resido y trabajo ahora, pues todo el mundo me miraba un poco raro, como diciendo, pero tú no eres de aquí. Y digo, que sí, hombre. Y ya, pero bueno, ya a las semanas ya me solté y ya hablo con mi acento andaluz normal, pero cuando hablo con gente que no conozco, que tiene acento neutro, lo suelo cambiar. Y oye, ¿y tú en esto del turismo, cómo es que te llamó la atención? ¿Ya querías dedicarte al mundo del dinero o entraste más por el ámbito del servicio? ¿Estudiaste algo relativo a turismo o estudiaste a lo mejor finanza o filología de lenguas antiguas o geografía? O hemos tenido por aquí todo tipo de aproximaciones a la profesión final. ¿Cuál ha sido tu llegada? ¿Era una apetencia tuya ya desde el principio? ¿O cómo fue No, este principio? la verdad es que no, porque yo de siempre, o sea, desde que tendré, no sé, 12, 13 años por ahí, ya yo siempre he querido ser ingeniero informático, o sea, dedicarme a los ordenadores, etcétera. Era bastante friki un poco de eso, aunque bueno, con 13 años y en esa época, pues tampoco que se pudiese ser muy friki, porque tampoco había mucho que friquear en ese sentido. Y la verdad es que lo intenté, de hecho, intenté ingeniería, no me fue muy bien y decidí cambiar a tiempo y digamos que llegó un punto en el que no sabía exactamente qué estudiar, qué hacer con mi vida, porque ya lo de ingeniería lo había olvidado. Y dije, bueno, estoy en España, el motor de económico, uno de los grandes motores económicos de España es el turismo. Voy a estudiar turismo, que seguro encuentro algo porque estoy en España, o sea que de alguna forma encontraré de sacarle partido. Entonces, estudiando la carrera, la cual pues viniendo de ingeniería, la verdad me resultó bastante fácil, pues me dieron unas pinceladas, un temario, creo recordar, de revenue, y dije, "Buah, pues esto lo mismo encaja más conmigo, porque de siempre he tenido también un espíritu emprendedor. Recuerdo con 12 años estar, mi hermano es diseñador gráfico, y siempre no sé cuántos logos me habrá hecho en los últimos 20 años, que siempre digo, Germán, hazme un logo, que tengo una empresa, tengo esto, y desde los 12 años estoy haciendo cosas de compra y venta. Entonces,
ahora que lo miro con perspectiva, digo, pues la verdad es que yo siempre he estado con esto del dinero, de vendiendo y entonces de ahí me vendrá esto. Entonces, bueno, empecé a estudiar Revenue Management, que hace 13 años pues no había muchos máster donde elegir, así que me fui a Madrid, hice allí el de la Universidad Rey Juan Carlos y conocí a grandes mentores del sector y ya desde ahí pues bueno, he ido saltando bastante tanto de ciudad como de empresa, a veces por motivos de movilidad pues he tenido que cambiar de empresas y otra porque bueno, soy una persona muy, muy honesta y siempre pues siempre que tengo la oportunidad de aprender algo nuevo o siempre que siento que no puedo ya dar el 100% por falta de motivación o porque digamos no congeniamos, pues bueno, buscamos otras oportunidades que para algo estamos en un mundo ahora tan libre, tan abierto, Amplio, ¿no? Un mundo tan amplio. amplio. Y además, bueno, siempre he dicho, soy bastante joven como para cerrarme en una cosa y entonces he ido saltando y bueno, digamos que no soy súper experto en un ámbito, pero sí que conozco y entiendo bastante cómo funcionan bastantes ámbitos y bastantes empresas del sector turístico en este sentido. Y algo me dice que al final del camino no estamos tan lejos de los ordenadores, como veremos cuando nos centremos un poquito en ello, porque muy probablemente, y más en estos últimos años, hay una tensión especial entre el mundo de los ordenadores y el revenue, que iremos también analizando un poquito más adelante en el episodio. Pero bueno, tú estudias turismo y tuviste que hacer prácticas durante la carrera o esperaste al final para entrar a trabajar directamente. ¿Cómo fue en esos inicios? ¿Tu contacto con el mundo laboral cómo llegó? Pues hice prácticas en recepción bueno, yo soy de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y hice prácticas allí. La verdad es que no me gustó, no porque, o sea, me resulta raro que no me guste, porque soy una persona bastante abierta y sociable y me gusta tratar mucho con las personas, pero quizás a lo mejor en el ámbito laboral, en cuanto a estar de cara al público, quizás, pues en ese momento a lo mejor, y ahora se me daría mejor, en ese momento no me gustó mucho, no lo disfruté. Y esa fue mi primera experiencia laboral, digamos, en el sector turístico. Y ya después, hasta que no hice el máster, no hice prácticas, que además tuve una suerte enorme de poder hacer prácticas con Gloria López en el Mi Madrid, en Ajá. Madrid, obviamente. Y ahí Uh-huh. fue donde más he aprendido. Estaba junto a ella, que aprendía muchísimo. Y ya de ahí, pues, lo difícil era, como yo siempre lo explico a un montón de, bueno, he dado clases de revenue y siempre que, ya lo contaremos luego, por unos eventos que hago de revenue a los alumnos, siempre le cuento que el que quiere ser revenue es muy difícil entrar en el círculo de ser revenue manager, pero una vez que estás dentro, pues ya tienes un poco la tranquilidad de, bueno, ya puedo ir cambiando a diferentes hoteles si lo necesito, ya estoy, digamos que no me van a tomar en serio si yo aplico para una posición de revenue porque ya tengo cierta experiencia, porque normalmente, o al menos antes, no se cogían tanto junior ni nada por el estilo. Entonces, bueno, conseguí entrar luego si no lo explico cuando tú me digas, de cómo entré en la rueda, que fue también un poco extraño, un poco así de suerte o de buscar la suerte. Y ya pues entonces he ido encadenando una cosa con otra. Pues mira, por ir marcando hitos curiosos, estamos hablando de que empezaste en un hotel ABBA, no sé si Exacto. se dice ABA o ABBA, la verdad es que esas Yo le dudas llamaba siempre ABA. me, Yo le me llamaba ABA. surgen. Y bueno, está donde hiciste esas primeras prácticas de Exacto. recepción. ¿Tuviste ocasión de conocer pues suficientemente cómo es este tipo de hoteles, conocer un poco la cadena, un poquito en profundidad, o las prácticas fueron como demasiado rápidas para eso? Fueron demasiado rápidas y aparte no era. Yo entiendo que cuando trabajas a lo mejor en un corporativo, una oficina corporativa, sí que te explica un poco más la marca y demás. En este caso era me explicaron simplemente el hotel y a lo mejor tampoco por falta de curiosidad de mi parte en aquel momento tampoco me interesa un poco cómo funcionaba la marca, tampoco me dieron mucho training y onboarding en ese sentido, sino fue un poco más, este es el PMS que tienes que hacer esto, aquí ves las llegadas que hay hoy, etcétera, 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 y listo, y ve Y claro, tirando. y sin embargo lo que comentas del Mi Madrid, pues es un hotel que ya ha pasado a ser mítico porque ya no está. Ha sido Exacto. además uno de los cierres más sonados de los últimos años por la manera de hacerlo, ¿no? Con el tema Correcto. del mobiliario y estas cosas que bueno, ha sido un hotel que cuando ha dejado de ser el Mi Madrid,
pues se estableció un mecanismo de desmontaje por el cual bueno, se establecían, pues como digo, el mobiliario, una parte se ha ido o vendiendo, otra parte se ha ido recuperando y ha sido todo como muy público, ¿no? De esa manera de hacerlo. Y entonces, claro, ahí sí que nos puedes dar una pincelada, ¿no? De este Mi Madrid, para aquellos que no lo hayan visto y que ya no lo van a ver como tal. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que te encontraste ahí cuando llegas a esa posición? Claro, pues en este caso, pues imagínate pasar de un AVA que, bueno, se llama AVA Palacio de Arizón, que era muy bonito porque era como un antiguo palacio, pero obviamente era más pequeñito, estaba en Sanlúcar de Berrameda, que al final pues, bueno, es muy bonito, pero pues yo le llamo pueblo siempre, aunque yo creo que se considera ciudad ya. Entonces pasé, claro, pasar a un mítico en este caso en Madrid, pues claro, cuando entré allí, pues tantas habitaciones tan modernas, tanta historia que hay detrás allí, de todas las personalidades que han estado, tantas historias que se cuentan de, pues aquí ha estado tal banda de rock, ha estado fulanito, ha estado menganito, siempre estás además estás en la oficina, estás escuchando el run run de oye, pues que ha venido, que está no sé quién, o que ha entrado a la reserva y que viene, pues no sé, tal famoso. Entonces, claro, es otro nivel en el que ya aparte de tu día a día estás un poco ahí con quién vendrá, quién estará aquí en el hotel hoy. Sí, es una posición muy mítica que ha existido además la plaza de Santa Ana, donde estaba el hotel. Pues Exacto, es una localización muy reconocible dentro de la ciudad claro, de Madrid, en España, y es uno de esos hoteles que pues tiene digamos, su foto, ¿no? Dentro de la historia de la hotelería correcto. aquí en la capital y que, bueno, pues con el paso del tiempo ahora pasará a ser otro hotel diferente, el edificio seguirá siendo un hotel y entendemos que Mi Madrid pues aparecerá en otra parte también dentro de la capital, donde Seguramente. hay ya varios Meliás muy, muy reconocidos Ujú. y con un funcionamiento, la verdad que fantástico, probablemente bastante ejemplar, ¿no? Y modelo en el que muchos a lo mejor se puedan ir fijando dentro del mundo hotelero, seguro que sí, como ocurre cuando algo funciona bien y se conoce, pues la gente le pone atención, ¿no? Claro. Y claro, tú a partir de ese momento empiezas a hacer unos trabajos, a lo mejor también ligados al mundo del turismo, pero digamos a modo ya un poquito más centrado en esta parte del dinero, de asesoría, etcétera. Ujú. Y si te parece, por dar un poquito el final, ¿no? De esta parte de los hoteles, Sí. vamos a presentar en algún momento del camino, un par de añitos después, pues acabas en uno de esos referentes también, pero en este caso de Barcelona, ¿no? Ujú. Y entonces aquí me gustaría, antes de pasar a centrarnos en el mundo del revenue, ya digamos con la gorra puesta, sí que me gustaría aprovechar la situación de que estés aquí para que nos presentaras esta cosa tan icónica que hay en Barcelona, que bueno, pues tú mismo nos presentas, ¿no? Este bicharraco que todo el mundo conoce. Sí, pues estando en Barcelona, pues el siguiente paso, además lo contaré también que cómo entré a trabajar en la cadena Majestic, ¿vale? De Barcelona, que además yo creía que solo existía el Hotel Majestic El y Hotel luego, Majestic, ¿no? y de hecho ahí tienen más, y luego empezaron a abrir más y estuvo, bueno, que si los hoteles de Messi, etcétera, también Sí. que cogió bastante bombo. Y claro, pues en este caso, pues muy contento también porque claro, pasaba de un Mi Madrid que era un icono en Madrid a un icono en Barcelona. Además, mucho más histórico, por bueno, muchos, incluso más eventos políticos incluso, y muy mítico también en una zona ejemplar como es el Paseo de Gracia. Y bueno, la verdad es que súper bien. Tuve la oportunidad de gestionar algún que otro momento Majestic y también por conocer la marca, aunque al final acabé gestionando otros hoteles de la marca, de la misma también en Barcelona, ¿vale? Ujú. Cercanos a él. Pero sí que tuve la oportunidad de visitarlo, de gestionarlo, de hablar con la que históricamente había llevado ese hotel, estar en las llamadas con los directores, con los directores de operaciones, etcétera, del hotel. Y claro, se vive un poco, uno es muy moderno, como era el Mi Madrid, que todo era así mucho más moderno, con hombres un poco raros al principio de entender de las habitaciones, que no cuadraba mucho, dice, "Pues, no sé está exactamente si esto es mejor o es peor, ¿vale? Cuando te vas ya pues a un hotel súper mítico, clásico, como es Majestic, que también tiene
infinidad de habitaciones, infinidad de salas y que todo es como puro lujo cuando entras allí. Entonces, bueno, fue una experiencia también súper buena. Aunque bueno, justo los años que estuve hubo bastante revolución en Barcelona y la verdad que fue todo, fue complicado de gestionar todo en general, la verdad. Cuando no era una cosa era otra, pero bueno, Pero sí que podríamos sobrevivimos. pensar, fíjate Sí. que en los últimos años hemos hablado muchas veces de Barcelona. Ujú, Yo creo que actualmente es muy, muy difícil, por no decir imposible, decir cuál es el gran hotel de lujo de Barcelona, ¿no? Es ujú, complicadísimo porque hay muy buenos hoteles y muy grandes hoteles, ¿no? claro. Probablemente si echáramos la vista atrás, pues no sé cuántos años, unos cuantos, o no sé, un par de décadas a lo mejor, o más atrás, probablemente sí que Majestic fuera la imagen de la hotelería de lujo en Barcelona, ¿no? Sería un poco ese referente para que la gente que nos está escuchando, Ujú, que no, pues que no sea de España, o que a lo mejor pues no les suene mucho esto, pero bueno, pues no se les haya cruzado, podríamos describir pues una imagen clásica, parecido a lo mejor a un palacio, ujú, lugar muy céntrico de Barcelona, y esa imagen de hotel de lujo, pues no sé, como esa imagen que pueda haber a lo mejor de un Ritz-Carlton clásico o ujú, un claro. Regis clásico, ¿no? Para aquellos que nos estén viendo, era un poco esa imagen. Hoy en día, como digo, en Barcelona hay muchísimos hoteles de muchos caracteres diferentes y de una alta, de una altísima prestación, pero probablemente unos años atrás sí que podría ser la imagen, ¿no? Históricamente, cuando entraste allí, imagino que te daría unas pinceladas de decir, oye, este hotel no es cualquier cosa, ¿no? No, claro, claro. Obviamente, pues me contaron, o sea, ya hace bastantes años, la verdad, pero bueno, me contaron la historia, todo lo que había pasado por ahí. Bueno, de hecho, pues siempre contaban, pues, que si jeques árabes que iban por allí se llevaban como un mes entero y reservaban toda una planta y, o sea, que se vivía un. Ahí no era tanto cuando estabas en Madrid, que a lo mejor te iba un cantante famoso a cantar allí, sino que allí lo que van ya es otro nivel, yo diría casi más alto, ¿vale? Incluso de esto de realeza, etcétera, de países árabes, al menos en aquel momento. Casi como habitual, ¿no? Claro, Digamos. como algo habitual de, pues voy a echar un mes en Barcelona y me cojo las suites o incluso cojo 3, 4 suites y allí me quedo, y ahí me quedo todo el mes. Entonces se respiraba allí un ambiente muy de lujo, la verdad, eso Por sí. todas partes, ¿no? Algo Exacto. muy, muy de todas partes. Y claro, si nos volvemos un poquito hacia atrás Ujú, y, digamos, damos por medianamente presentado, no es el objeto del episodio, damos por medianamente presentado lo que sería Majestic, ujú, pues claro, tú en algún momento, ya después de Meliá, pues empiezas a ver que esto después de tu entrenamiento, ¿no? De Revenue en el Meliá, en el Mi Madrid, ujú. pues empiezas a ver que esto es lo tuyo, ¿no? Y que esto de revenue, pues se puede aplicar a muchas cosas y que tú no te vas a estar quieto. Entonces, ¿qué es lo que empiezas a ver a partir de ahí? Que a lo mejor lo de los hoteles, pues no es la única salida, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, cuando se habla de revenue, hay Exacto. mucho de lo que se puede hablar y vamos a centrarnos ya en qué es la actividad y cómo se puede aplicar a diferentes elementos del sector. Cuéntanos un poquito. Claro, al final el revenue, así contado rápido y pronto, de hecho, esto siempre, esta conversación la he tenido mil veces, pero es cuando le quieres explicar a alguien que no sabe lo que es, por ejemplo, en su momento, cuando le expliqué a mis padres de qué me encargaba, pues yo siempre decía, pues el que le pone los precios a las habitaciones de hotel. Y siempre que algún amigo pregunta, pues tú vas a un hotel y hoy vale tanto y mañana vale, pues yo he sido el que te he subido, te he bajado el precio. Así a grandes rasgos, pero obviamente hay mucho más allá. Al final lo que se encarga en el ámbito de hotel o en cualquier otro negocio que cumpla una serie de requisitos, que lo podemos nombrar ahora también, lo que se encarga es de optimizar los ingresos, ¿vale? Que de ahí se llama revenue management, de optimizar los ingresos más al máximo posible para pues vender tu habitación al mayor precio posible, en el tiempo, en el justo tiempo posible al cliente, al mejor cliente, etcétera, etcétera, en ese momento. Ya esa es como la definición más antigua, aunque sí que es verdad que ahora al final pues todo va optimizándose mucho más y ya no solo en los ingresos, porque al final si obtienes más ingresos pero también tienes más costes, al final ya lo que se busca es más el net revenue, que es bueno, el neto que me queda a mí
que es lo más importante, pero digamos que la definición es al final optimizar al máximo los ingresos del negocio que estés gestionando, en este caso y lo más habitual, que son hoteles, pero obviamente existe desde hace, de hecho empezó en aerolíneas y luego se pasó a hoteles, así que creo que es más común estudiar, encontrar máster y encontrar a gente que trabaja de revenue en hoteles que en aerolíneas, cuando en aerolíneas es donde realmente empezó todo en los Estados Unidos y, y ahora pues tiene muchos más ámbitos. Al final que haya estado yo en parques de atracciones, en spas también se hacen, en cine se hacen cosillas, aunque siempre he tenido un poco la gana de intentar hacer algún proyecto con cines, salas de cine. En campings también, ¿vale? Que es lo casi más reciente que he tenido y que Ujú. ahí pues hay mucho por explorar también. En restaurantes que se está llevando poco a poco, hay empresas por allá que se dedican a hacer cosillas de precios dinámicos, aunque creo que ahí está un poco la barrera psicológica del cliente que no está acostumbrado a que un hotel valga un día una cosa, un día otra, incluso un vuelo de avión, pero que una cerveza te cueste un día una cosa y otra en el mismo sitio, creo que es una barrera mental que llegaremos a ese punto, pero que todavía va muy poco a poco. Sí, lo que al final, una de las cosas que hablaremos es que esto es como muy matemático todo, Ujú. pero que el punto donde se pone el límite de la matemática al final es en la realidad, ¿no? En esto que Exacto. estás diciendo hemos visto muchos experimentos, sobre todo creo que en Barcelona, donde se ha intentado llevar esta filosofía de revenue a restaurantes y ha Ujú. sido un desastre total, porque al final hay un toque con la realidad. Una cosa es el número y otra cosa es que si tú planteas el número y el futuro cliente o el posible cliente te dice eso no lo acepto, Ujú. pues ahí se acabó, ya no hay más estrategia por delante, ¿no? Es lo Claro. mismo que algunos trabajos pues, se cobra por adelantado y otros después, unos tienen como mucha exigencia con plazos y otros no. Siempre se pone el ejemplo de que tú cuando vas a, pues, si contratas una obra, están muy claros, muy marcados los plazos, ¿no? Y que todo lo que se pase de ahí y luego pues tiene sus penalizaciones, todas estas cosas, pero cuando vas a un restaurante y pides un menú, pues no te dicen te lo vamos a servir en 15 minutos y si tardamos 17 te descontamos Ujú. un 10% por retraso, ¿no? Claro. Entonces hay cosas que están, el Excel, digamos, o la hoja de cálculo lo aguanta todo, como se suele decir, pero luego hay una realidad que eso iremos comentando, ¿no? Correcto. Y tú has pasado, por ejemplo, aplicar este tipo de cosas pues en algo que parece bastante obvio por lo que decías, por la interacción supongo, con aerolíneas o medios de transporte, que fue, estuviste en eDreams. Y eso tiene que ser un campo de cultivo, vamos a decir, importante para un revenue, ¿no? Sí, aunque sí es verdad que allí se hacía de forma muy diferente, que por eso te digo, al final he estado en varios sitios y he visto cómo se hace o cómo gestionaban esos ingresos en según qué sitios, en según qué sector. O sea, sí que es verdad que en aerolíneas sí que se hace un poco más parecido a como se puede hacer en hoteles, pero en este caso, como eDreams al final es una agencia de viaje que está en medio, Ujú. entre comillas, digamos que no es un producto que sea suyo que pueda vender, por lo tanto el margen con el que puede jugar es bastante menor. Al final con lo que juegas un poco con el markup que tienes de, pues bueno, de los precios que coges por GDS, que normalmente pues suelen ser un precio más diferente al que al final acaba comprando el cliente, entonces con ese markup vas jugando y no. Y el caso de Dreams, pues allí había como un ejército no lo llamaban revenue managers, sino creo que eran pricers o pricing managers o algo por el Ujú. estilo, si mal no recuerdo. Y al final lo que jugaban eran con muchas reglas de precios. Había una herramienta o una plataforma que al final pues juega con herramientas de precios según día de la semana, según ruta, según país, según si buscabas desde Francia para un viaje España-Alemania. Entonces, podías jugar con una infinidad de cosas y yo sí que no estaba, digamos, en ese departamento de pricing sí, pero estaba en uno que estaba al lado y que básicamente daba soporte a ellos, porque mi trabajo era como yo era el único que hacía mi trabajo en ese caso, que yo entré ahí un poco, pues bueno, de los primeros trabajos, por aprender, encima era todo internacional, todo en inglés, entonces era como un reto súper grande para mí y era un poco por optimizar rutas, lo cual es un poco más diferente, pero es al final eh, es decir, para ir de París a Perth en Australia, pues hay infinidad de rutas. Pues al final yo me encargaba un poco de estudiar qué rutas eran las más
óptimas para nosotros en el sentido de que fuera más barata y por lo tanto nosotros podemos jugar más con el markup. Es decir, si para ir de París a Perth tengo la posibilidad de hacer un París, bueno, voy a inventar completamente, Doha no sé cuánto, y aunque tenga unas escalas del demonio, pero sale 200 euros más barato de lo que te saldría de otra forma, pues ahí tienes la forma de jugar. Encima hay como muchos truquillos de cosas de yatas, de según dónde compres el vuelo, si es para un francés o es para no sé dónde. Sí, todas las variables que pueda haber Sí, sí, para optimizarlo, ¿no? hay infinidad. Y al final juegas un poco también, y esta es un poco la trampa, pero bueno, esto lo hace todo el mundo al final, que es, como tienes un proceso de compra tan largo, las aerolíneas y las agencias de viaje, ¿qué pasa? Muchas veces juegan un poco con el precio y muchas son conocidas por, bueno, al final cuando vas a pagar, pues nunca es el precio que has visto al principio, pero claro, ya llevas a lo mejor 15 minutos metiendo datos, que dices tú, cuando vas a pagar, te han puesto que tienes que pagar 15 euros más, vas a decir tú, ¡buah! Llevo 15 minutos metiendo datos, mira, yo que esto 15 euros los pago y ya está, no me voy a ir a buscar otra cosa. Entonces, muchas empresas, y en eDreams en este caso, jugaban también un poco con esto, que al final, pues si sabía que para una ruta había mucha demanda porque se había anunciado un partido de fútbol o lo que fuese, ahí jugabas tú un poco con, oye, voy a traer mucho tráfico a esta ruta. ¿Por qué? Porque luego sé que aunque mi conversión va a bajar, pero lo que yo voy a vender es mucho, porque voy a llevar mucha gente al final del carrito y mucha más gente de lo que tendría antes, y aunque la conversión me baje, pero sí que voy a tener mucha más venta que anteriormente. Ahora Entonces, hablaremos bueno, de estas igual variables externas que también influyen tanto en exacto. todo y de hecho vamos a comentar contigo también si tú has tenido alguna experiencia de lo que nosotros llamamos aquí gestión perezosa. Y cuando referimos a la gestión perezosa ponemos siempre el ejemplo teórico Ujú. de que tu hotel esté enfrente de la Torre Eiffel y que tus balcones den a la Torre Eiffel o a la Torre de Pisa o a, yo qué sé, o al Al Coliseo de Coliseo. Roma o alguna cosa de estas y que digas, bueno, entonces el hotel va a estar lleno siempre. Y como va a estar lleno siempre, pues la gestión perezosa nos referimos a decir, bueno, entonces puedes hacer cualquier cosa y vale y va a estar lleno siempre, ¿no? Entonces la cuestión estará en si tú en tu experiencia que vas buscando este tipo de optimizaciones con toda una playa de justificaciones y de argumentos, si te has tropezado en algún caso, pues con alguno de estos que diga, mira, si es que yo puedo poner aquí 3 veces más y mira, se sigue llenando porque, oye, aquí la gente paga lo que sea por abrir el balcón y ver aquí, pues yo qué sé, las cataratas del Niágara, por ir cambiando Sí. el foco, que nadie se piense que estoy hablando estrictamente de un ejemplo real, sino de una cuestión teórica, ¿no? Porque claro, no hemos hablado de que en lo que se refiere al desarrollo del revenue management, tú has estado también en una de las cadenas que se lo ha tomado muy, muy en serio de manera además interna, ¿no? Entonces, Ujú. cuéntanos un poquito lo que tiene de distinto cuando has estado de forma externa y has estado pues con cuestiones en la nube, ¿no? Ujú. Y dando soluciones de una manera transversal a cuando pues te tienes que centrar en una cadena hotelera, estoy hablando en este caso de Radisson, que sí que Ujú. por aquí por el podcast presentada por Dario Ortiola, en el que también hablábamos de revenue y que no sé cómo decirlo, se hace de manera más interna, se internaliza, no sé si es una palabra correcta, toda esa gestión de revenue. ¿Fue para ti como una manera de decir, he encontrado un sitio donde me van a tomar en serio? ¿Cómo ha sido este periplo del externo a trabajar de una manera tan centrada luego en una cadena hotelera cuando has pasado pues por parques acuáticos y por diferentes agencias de Ujú. viajes, consultoría, etcétera? Ahora hablaremos de la función formativa, que interesa Sí. muchísimo. Pero en esta cuestión, ¿cómo ha sido este periplo y cómo se plantea todo esto? Pues al final es un poco lo que comentas, como también he tenido bastante recorrido, es verdad que creo también que por suerte en cada una todo ha sido de forma diferente. Por ejemplo, si vamos a Meliá, como trabajaba en un hotel in situ, digamos que al final no estabas en un corporativo y
si hubiera trabajado en el corporativo de Meliá, quizás a lo mejor se hubiera parecido más a posteriori, como cuando trabajé en Radisson. Pero al trabajar simplemente en el hotel, pues al final tu equipo con el que trabajas tu día a día, pues es recepción, en este caso con Gloria, que era la directora de Revenue, con el equipo de ventas, de marketing, etcétera. Entonces es como un grupito bastante más pequeño, como quien dice. Entonces todo queda como un poco más en familia y solo tienes el foco en un hotel y ya está. Digamos que, bueno, y además está de prácticas, no tiene tampoco mucha presión. Ya luego cuando estaba en Majestic, sí que ahí lo sentía todo como, al final Majestic es una cadena familiar catalana, entonces al final por el número de hoteles también que tenía, era todo también un poco familiar en sí. O sea, las oficinas eran más pequeñas, el equipo era más pequeño y todo era más como una familia, algo como más interno y más como muy familiar entre nosotros mismos. Claro, pegas el salto ya luego, aunque bueno, esto lo había hecho antes, que cuando estaba en eDreams, pues imagínate, una empresa internacional, un edificio de 7 plantas, todo el mundo hablando inglés, gente de todos los países, unas reglas muy de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y una empresa muy moderna, yo siempre recordaba, es como si estuviéramos como en Google, más o menos. Y luego ya pasando bueno, Parques Reunidos, que es una empresa también bastante histórica, muy, no quiero que suene despectivo, pero muy chapada a la antigua, o sea, gente que lleva muchos años ahí trabajando y trabajando con unos métodos desde hace muchos años, sobre todo intentando, digamos, mejorar el revenue en un área en la que no se hace revenue, pues todo muy difícil para dar pasos. Encima en parques de atracciones al final los tickets tampoco varían tanto los precios como pueda variar los hoteles, entonces todo muy diferente. Y luego ya en Radisson sí que es como una cadena que justo además cuando yo entré estaba profesionalizándose, estaban haciendo lo que hoy en día se conoce como The Club of Revenue Management. Todo fue idea entre Federico y Gianni Di Fede, que ya, bueno, ya esto lo habrán contado Dario, no me quiero explayar mucho, pero sí que, bueno, es verdad que los primeros meses pues fueron un poco de digamos, transición hasta esa centralización que se hizo de todo en Madrid, en este caso, ¿vale? Entonces, al principio sí que fue todo un poco también todavía familiar, pero claro, fue un boom que de repente a los 3 meses teníamos una oficina súper top con un montón de revenue managers allí, con un equipazo, con gente también internacional de todos los países, y empezaron como unos procedimientos, unas herramientas y era todo como, había pasado de Majestic, que era todo mucho más cercano, mucho más en familia, a una cadena con unos procedimientos. Ya, por ejemplo, en Majestic, pues yo puedo decir, pues hoy voy a hacer una promo de no sé qué, no sé cuánto. Pues venga, me la hago yo mismo y yo me lo guiso, yo me lo como. Claro, en Radisson no, ahí todo estructurado, no puedes hacer lo que quieres. Entonces, en corporativo suele pasar eso y en Radisson en este caso, pues bueno, son top y aparte porque tiene gente top como Dario en este caso, porque también se rigen por hacer todo y dar un servicio a los hoteles estándar para todos ellos, que al final también como funciona una consultora, que al final es un poco también lo que acaba haciendo The Club for Revenue Management Radisson, que es como una parte de Radisson que gestiona los hoteles en ese caso. Además, en tu caso, corrígeme si me equivoco, has estado como, puede ser, más centrado en área de Reino Unido, ¿puede ser? Sí, la verdad es que me tocó, cuando entré no sabía ni qué hoteles iba a llevar y me tocó el Reino Unido, Irlanda, aunque bueno, sí, en Irlanda no me tocó llevar ninguno, pero sí que en Reino Unido, que además, pues sinceramente me costó un montón porque claro, estaba acostumbrado a llevar hoteles en España, bueno, en este caso sobre todo en Barcelona o en Madrid, saltar con Reino Unido, que ya el idioma, hablar con la gente de allí y con gente de Reunido, perdona si algún inglés, a un British me oye, no se enfade, pero bueno, que son diferentes a nosotros y tratar con ellos pues a veces es más complicado porque, bueno, yo además soy del sur de España, entonces soy un poco más, no sé, voy un poco más con su toque de humor con esto y ellos son como más cuadriculados, aparte de luego tienen su inglés marcado con su acento, que también a veces, según con quién hables, pues costaba mucho también entenderse, pero bueno, se sobrevivió a todos. Fíjate que Y solo hemos hablado aquí en sí. algunos episodios que, oye, pues normalmente cuando se estudia inglés en las escuelas, se estudia el inglés británico. Exacto. Y con el paso del tiempo, cuando ya se va utilizando de manera profesional y demás, como que se va perdiendo ese acento británico y se va más hacia, yo creo que acentos americanos.
Y luego, cuando vuelven a hablar con personas del Reino Unido, que se supone que es el acento que tú has estudiado académicamente, resulta que ya te cuesta más, ¿no? Te has ido amoldando más hacia otro tipo de Exacto, acento de idioma inglés y además lo que dices del humor, entiendo que el humor de Cádiz y el humor hombre, inglés son más o menos lo opuesto. Cuando se quiere exacto. hacer una comedia hay que optar por uno o por otro porque los dos en la misma película como que no acaban de ser muy compatibles, tuvo que ser toda una experiencia divertida, pero estuviste en esto varios años y al final has tenido que sacar tus conclusiones de ahí, seguro. Sí, además, vamos, no sé si será suerte, pero de todo se aprende. Cuando estuve en Barcelona, como comentaba, pasó también, estuve en los años más convulsos en los últimos años o de la historia de la última década en Sí. Barcelona, entre atentados, cosas políticas, etcétera, etcétera. También difícil de gestionar. Y luego en Madrid, pues estando en Radisson pilló la pandemia, Ujú. también que fue bastante complicada. Por suerte yo llevaba al Reino Unido y en Reino Unido todo iba con delay y eran un poquito más laxos en general que en España. Entonces lo sufrí menos, al menos en mis hoteles, aunque también lo sufrí, obviamente. Eh, pero sí aprendí de allí muchísimo. Obviamente ya al final te haces un poco a los hoteles, a las ciudades, pues, a las vacaciones escolares de los niños de allí, que todo también va relacionado a cuando, sobre todo el segmento más de leisure funciona, etcétera. Y empresas de Reino Unido, empresas que van a Reino Unido. Entonces te haces un poco con ese mercado que es bastante diferente al español y al final lo bueno de una cadena como Radisson en este caso es que tocas muchos hoteles, además vas cambiando hoteles, no sueles llevar siempre los mismos, sino al menos una vez al año, pues dentro del mismo área, si no te han cambiado de área, pues rotas y coges otros hoteles para, pues, bueno, pues para seguir aprendiendo, para evitar que, pues si no te llevas bien con el X director, pues al final, pues bueno, no pasa nada, el año que viene te tocará otro y ya está. Y al final aprendes también muchas herramientas porque depende, a lo mejor el hotel tiene un RMS o tiene otro, tiene PMS sí que normalmente solían tener todos el mismo, o al menos migramos todos al mismo, pero a veces lo que pasa es eso, que tiene de bueno que vas a aprender muchas herramientas, procedimientos, para que no vamos a engañar, también te exigen mucho y te aprietan mucho y eso siempre cuando se haga la medida justa te hace avanzar mucho profesionalmente, ¿vale? Porque no es lo mismo que tú tengas completa libertad de hacer todo y no tengas una vigilancia muy grande, aparte de llegar a ciertos presupuestos que has hecho tú y que a lo mejor tampoco sean, son muy exigentes a entrar a una cadena que obviamente un estándar y unos números que hay que cumplir y que hay un ojo detrás tuya que está ahí mirándote lo que haces y qué precio has puesto aquí, esto está cayendo. Entonces tienes mucha presión y es un curro para aquellos que escuchen y quieran o estén pensando meterse en ello, que hay que saber llevarlo porque es una presión constante y además estás en hoteles, o sea, nunca tienes descanso, el hotel siempre está abierto, cuando no es temporada alta es temporada baja en este, pero es temporada alta seguro en otro que llevas, en la temporada baja tienes que estar gestionando ya la temporada alta, cuando no tienes presupuesto, cuando no tienes forecast, entonces son mil cosas y no tienes nunca un descanso que digas, pues, yo sé, a lo mejor esta es una empresa que tiene mucha estacionalidad, que a lo mejor durante unos meses, pues estás más tranquilo. Pues el caso del Revenue Manager, por lo general, no se suele dar. Y claro, en esto que estamos hablando, precisamente ya pensando en estas personas, como estás diciendo, que a lo mejor pues quisieran dedicarse a ello y quieran tener bastante claro lo que es, Ujú, claro, siempre se piensa en lo que estábamos un poquito entroncando antes, ¿no? Siempre se piensa en el revenue como esa hoja de cálculo donde se va subiendo el precio, se va bajando el precio. En el caso también de Radisson, pues muy ligado con inteligencia artificial también, ujú, etcétera. Claro, me gustaría que nos linkaras, según tu experiencia, cosas que tú hayas visto relevantes, ujú. que no tengan que... A ver, no es que no tengan que ver, porque al final sí que tienen que ver, precisamente es lo que intentamos hacer, linkar esas cosas que no son las matemáticas con el número que al final tú puedas manejar. Por ejemplo, has mencionado antes, si hay un partido de fútbol, pues sabíamos que la aerolínea, esa línea iba a tener más carga de gente y entonces podías jugar mejor con el precio porque sabías que iba a tener mucha atracción, ¿no? En Ujú. ese destino. El caso del partido de fútbol, un mundial, unas olimpiadas, etcétera, parece que, bueno, lo podemos tener, los no revenues lo podemos tener en mente, pero claro, es una actividad que has dicho algo de pasada. Cuando tienen las vacaciones los colegios en Inglaterra,
pues tú tenías que aprenderte eso para poder manejar con criterio los números, ¿no? Que no es algo tan alejado de la realidad de una persona subida en una torre, allí en un despacho en la planta 35 con un Excel abierto y diciendo esto sube, esto baja, ¿no? Sino que hay una relación con la realidad. ¿Qué cosas te has encontrado tú que consideres que aquellos que no somos profesionales de revenue nos comeríamos con patatas si nos dedicáramos a ello en un fin de semana, por ejemplo? ¿Alguna cosa que hayas dicho, esto mira sí que influye y no me había dado yo, no tenía yo en mente que esto pudiera influir tanto? Pues mira, justo seguramente tendré más ejemplos, pero que se me venga a la cabeza y ya me dirás tú si tiene sentido o no. Pero esto ya no en hoteles, sino lo viví en parques de atracciones. Como yo llevaba parques de atracciones en toda Europa, o sea, llevaba todos los parques de atracciones de Europa menos España, porque España, digamos, tenía más y era un core diferente. Entonces, claro, ¿qué me pasaba? Yo estoy acostumbrado, tú piensas, vale, tengo aquí un parque de atracciones en Madrid, el día que llueve no va nadie, o el día que hace mucho frío no va a ir nadie. Y con el tiempo aprendí que, claro, si llevo ese mismo parque, lo tengo en Reino Unido, el Que hecho de llueve que muchos más llueva, días, claro. el hecho de que llueva no influye lo mismo que si llueve en Madrid, porque claro, allí está siempre lloviendo, entonces la gente está acostumbrada a que aunque esté lloviendo, claro, lloviendo una lluvia normal, pues la gente va a ir igual, o sea, no le va a cambiar el hecho de ir o no ir porque esté lloviendo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso lo aprendí mucho de, oye, ten en cuenta el tiempo, obviamente, pero ten en cuenta dónde está localizado tu parque en este caso, porque no afecta igual. Igualmente me pasó con uno que era un parque que tenía zona acuática, estaba en Alemania y era verano. Y claro, cuando hacía calor, se petaba aquello. Ya tú veías que de repente tenías días súper bajos, que dices tú, pero si hace mucha calor. Claro, luego hablabas con ellos, con los que estaban en el parque, y dicen, no, no, es que hay una hora de calor y con la calor que hace, la gente no quiere ir al parque, la gente se va a la playa, porque hace tanta calor que en el parque no se puede estar. Entonces, que haga buen tiempo es positivo, pero siempre y cuando no llegues a unas temperaturas que la gente prefiera irse mejor a la playa. Entonces es como tienes que tener, bueno, estoy hablando en parques de atracciones que entre comillas es súper sencillo, porque normalmente no tienes competencia, no tienes, es más difícil de gestionar porque da menos pie a hacer cosillas, ¿vale? Porque al final Lo uno conlleva lo otro, claro, o para sea, lo lo bueno y para lo malo. importante Uh-huh. para poder hacer revenue, lo importante es tener un inventario perecedero, es decir, que lo que yo no haya vendido hoy sea algo que he perdido, ¿vale? Entonces, una habitación de hotel que yo no la he llenado hoy, vale, la puedo llenar mañana, pero el dinero que iba a ingresar hoy yo no lo ingreso. En el caso, en el caso y encima un inventario, o sea, tener un inventario, tengo 15 y puedo optimizar esas 15. En el caso de parques de atracciones, sí es verdad que tienes una capacidad máxima me sale en inglés, no me sale, de attendees, o sea, de personas que van a Sí, asistir al parque, de de personas que visitantes, acceden, perdón, visitantes. Uh-huh. visitantes, pero claro, al máximo llegarás como mucho una vez o dos al año, con lo cual tú puedes meter ahí visitantes sin problema, eso es un grifo de, no puedes optimizar tanto por lo que te digo, porque no tienes nunca, este es el último ticket o me quedan 10 solo, ¿vale? Eso si es un evento particular o algo, sí lo puedes hacer, pero en un parque de atracciones normalmente nunca llenas. Entonces, jugar con el precio es mucho más complicado, ¿vale? Pero, pero al final son ese tipo de cosas. Es que hay que tener tantas cosas en cuenta que por eso digo, hay que ser muy estructurado al ser revenue manager, muy organizado, porque hay que tener en cuenta todo. El sorteo de la Champions, ¿qué va a ser? ¿El viernes a las 12? Pues tienes que estar bien a las 12 viéndote el sorteo y antes, previamente, deberías haber ya protegido las fechas posibles en las que puede caer ese partido, porque si no y te das cuenta tarde, pues para cuando te des cuenta normalmente ya, Ya es ya, tarde, sí. ya, ya, La ya propia es mucho. palabra lo dice, ¿no? Sí, sí. Encima, bueno, tengo experiencia, esto está bueno también contar experiencias negativas, pero recuerdo perfectamente que yo sabía que iba a haber un concierto grande cuando llevaba un hotel en Cardiff y claro, de repente me llama al hotel un día y me dice, oye Álvaro, no sé si es error del PMS, error del sistema, pero tengo el hotel tal fecha al 200%. Y digo, ¿al 200%? Digo, ¿esto cómo es? Y claro, y al final investigando, indagando, es que resulta que venía Ed Sheeran a Cardiff y se había anunciado en un foro específico de fans de Ed Sheeran en primicia, con lo cual, claro, ahí tú normalmente puedes tener alertas de Google que te avisan de las cosas, pero de un foro de fans, total, que se empezaron a vender y solo anunciaron en un sitio y claro, para cuando me enteré ya estábamos todos
pues fatal. Entonces, bueno, imagínate tú la que hay que liar para arreglar eso, pero sí, es que no te puedes dormir ni un segundo porque hay que tener mil cosas en cuenta. De hecho, a lo mejor no estás vendiendo y no estás vendiendo porque llevas 2 días, has pasado sin mirar esa fecha y todo el mundo ha bajado precios y tú te has quedado ahí alto por lo que fuese y hasta todo el mundo vendiendo y tú no estás vendiendo. Entonces, es muy complejo porque además, por regla general en hoteles, vendes con un booking window, es decir, con una antelación bastante grande normalmente. Depende también si es business, si es leisure, etcétera. Entonces, tienes que estar atento con todos los ojos, mirando casi 365 días vista y revisando cada día los precios tuyos de la competencia, de si este sube, este baja, de si tengo grupos, si hay un evento. Es muy, muy complejo. Sí, puede haber, se me ocurre por seguir dando pistas, Sí, ¿no? Cuando, cosas que hemos hablado aquí también, cuando una aerolínea pues incluye un destino directo, a lo mejor un exacto. vuelo directo que de repente pues te llega pues a, no sé, dos ciudades que a lo mejor no tenían conexión directa y que de repente la tienen, Ujú, pues es esperable que haya más gente que vaya a ese correcto. lugar. O cuando se pone de moda por el motivo más inesperado que uno se pueda pensar, y muchas veces hemos visto pues, el caso, tuvimos por aquí Pedro Echevarría del Boca Place de Cotor, Ujú, que Kotor es un lugar que se ha puesto en el mapa del turismo de una manera potentísima y de repente, vamos a decir de repente, de una manera muy rápida para lo que suele suceder todo esto, pues se han empezado a construir en el ámbito de Kotor un montón de hoteles de grandes cadenas, pues, de mucho prestigio, incluido el suyo, el Boca Place de Kerner, ujú. y que va a haber muchos más, ¿no? Entonces, claro, el enfoque que pueda haber, pues porque decían, pues ahora ya se va a poder volar, pues imagínate, desde Barcelona hasta Kotor en línea directa, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, eso va a hacer que vaya más personas desde un lugar tan poblado como pueda ser Barcelona a una población que es de momento mucho menos poblada que pueda ser Kotor. Yo qué sé, Ujú. cuando en Canarias, ¿no? Pues va a haber vuelos directos desde Berlín, por decirte algo, o Sí, este tipo de cosas, pues claro, pues todo eso te va a influir en que puedas modificar los precios. Porque claro, si te viene gente de Alemania, vendrá la gente de Alemania cuando le venga bien, según el calendario de las cosas que pasa en Alemania, ujú, a visitarte a ti a Canarias, a, yo qué sé, ¿cuánto estará? 2.500 kilómetros o 3.000 kilómetros de distancia. No es ya solo lo que pasa en Canarias, o sea, tenéis que estar, que es lo que quiero transmitir a las personas que nos escuchan, ujú. pendiente de todo, porque al final todo me recuerda un poco, corrígeme, me recuerda un poco a lo que pasa con los mercados de valores, ¿no? A la bolsa, que Claro, cualquier cosa que ocurra, pues empieza a modificarse todos los valores de acciones, ¿no? Y parece que va habiendo una reacción en cadena de todo. Debe ser algo parecido, ¿no? claro, claro. Al final, o sea, si tú tienes un hotel en Mallorca que el 80% son alemanes y algo pasa en Alemania, ¿qué hace que esos alemanes no vengan aquí? Pues si no te das cuenta, tienes que intentar buscar la forma de reemplazar a esos alemanes por otro país o por quien sea, porque si no, tienes que cerrar el hotel. Al fin y al cabo, depende mucho de eso. Por suerte, ya hoy en día está muy metida la tecnología y ya tienes herramientas de revenue, o sea, para el que no sepa lo que es un RMS, que es un Revenue Management System, es básicamente una herramienta pues que está conectada digamos, al sistema de tu hotel y a muchas otras cosas que pues que va estudiando todo lo que pasa y te va haciendo recomendaciones de precio, o incluso puede poner los precios por ti, ¿vale? Entonces, estas propias herramientas tienen incluida mucho dato externo que ahora además se está añadiendo, que es mucho el número de eh, veces que se busca un vuelo. Si hay gente, si suben las búsquedas de vuelo Barcelona, bueno, sí, Barcelona, me lo invento, Barcelona-Berlín, para tal fecha, pues esa información te llega a tu sistema y te dice, oye, ojo, probablemente no te diga, están los alemanes buscando más aquí, pero te está diciendo, ojo que aquí se espera mucha más demanda o se espera un incremento de demanda del 15% por lo que sea. Entonces, esas herramientas te ayudan, pero al final esas herramientas también tienes que estar mirándolas, tienes que también entender por qué sube la demanda y por qué no, y si a lo mejor sube la demanda, pero a ti no te está subiendo las reservas, pues tienes que mirar exactamente el por qué. Entonces, son muchas variables las que hay que mirar y es verdad que está la tecnología hoy en día que seguro que se hace y se optimiza todo mucho mejor que hace 15 años, gracias a eso. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues la verdad es que ayuda bastante
Porque, por ejemplo, yo como lo uso a veces es, si veo una fecha que se me está moviendo demasiado y no encuentro el qué, le preguntas, oye, ¿qué pasa aquí en esta fecha que tengo un hotel de 3 estrellas en la zona, no sé, norte de Madrid y me está viniendo mucha demanda y yo no sé ni qué está pasando? Pues casi 100% va a decir, pues mira, porque tienes el hotel de 3 estrellas, resulta que hay un evento de no sé qué y un evento de no sé cuánto. Que a lo mejor encontrarlo en Google como antiguamente, pues costaba bastante más dar con la tecla, pero ahora te dice hasta la demanda que se espera y te dicen mil cosas que te ayudan a que tu trabajo sea más fácil. Cuando hay un... Te voy a preguntar dos cosas relacionadas. Sí. Primero, si yo coincido que me quiero hospedar en un hotel en las mismas fechas que se hospeda en ese hotel Ed Sheeran o Taylor Swift o piensa en quien tú quieras o Ujú. Messi, me da igual. ¿Eso hace que el hotel durante esos días tenga unos precios más elevados también o es algo que no tiene nada que ver? Podemos empezar por esa pregunta. Y luego también te quería preguntar acerca, como hemos estado hablando mucho de toda zona Europa y demás, si tú tenías algún tipo de referencia de cómo andaba todo esto del revenue al otro lado del Atlántico, a lo mejor en República Dominicana, en México, en Argentina, si tienes alguna idea de si es algo que está marcando tendencia allí y desde aquí se puede mirar, o si es más bien al revés, que ellos están un poco a la expectativa de cómo va funcionando por Europa, un Ujú. poquito marcar, tener una idea un poquito también, no sé si se puede, algo más globalizada. Entiendo que Estados Unidos va en un ritmo diferente en cuanto a revenue, pero en todos los países también tan turísticos, ¿no? Como puede ser pues, México, República Dominicana, Jamaica, Brasil, Argentina, pues yo sé, toda esta cantidad de países con gran cantidad de turismo, Ujú. si podemos hablar un poquito de estas dos cosas. Pues respondiendo a la segunda que casi la hilo ya, no tengo mucha experiencia trabajando, obviamente, pues no he gestionado nunca ningún hotel en el otro lado del charco, ¿vale? Pero sí que teniendo experiencia trabajando en un propio RMS cuando estaba en Bionex, sí que he tenido conversaciones y he hablado con hoteles de Latinoamérica especialmente, y sí que claro, quitando a lo mejor zonas hiperturísticas, que haya cadenas allí top, que sí funcionan con un revenue bastante top también. O sea, empresas, digamos, a lo mejor que sean estadounidenses o europeas, que tienen allí hoteles, sí que obviamente pues funcionarán igual que funcionan en Europa o funcionan en Estados Unidos, pero cadenas que sean más latinoamericanas, sí que pues suelen tener un PMS que es el que teníamos nosotros hace 15 o 20 años, todo va mucho a otro ritmo, mucho más lento, todo esa es mi experiencia, la poca experiencia que he tenido es que todo va como, pues como suele pasar, que en Estados Unidos sale algo y a España ahora llega antes, pero antes tarda X en llegar, pues allí, mira que lo tienen incluso más cerca, todo este sistema tecnológico suele ir un poco más lento, le suelen dar a lo mejor quizás menos importancia, de mientras yo vaya vendiendo, pues para adelante, ¿sabes? Claro, lo que funciona, muchas veces dice, lo que funciona no lo toques, que eso también es una filosofía que ha hecho que muchas empresas juegan. ¿Por qué muchas veces en marketing, hacemos este inciso, Mm. por qué muchas veces en marketing te ofrecen como un valor empresa fundada en 1815? Pues porque lo que te da a entender es que desde 1815 hasta el 2026 que estamos ahora, ha habido crisis, ha habido circunstancias de todo tipo y esa empresa Ha ahí sobrevivido. sigue, mientras que otras que surgieron más tarde, pues no pudieron con alguno de los elementos que ha pasado por el camino y tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces esa antigüedad lo que tiene de valor es esa capacidad de adaptabilidad, Ujú. el no seguir el objeto reluciente, que también hablaremos de eso, ¿no? El síndrome del objeto reluciente, de que cada programa nuevo que salga, cada tendencia nueva que salga, cada anglicismo nuevo que salga, intentar adoptarlo lo primero y que eso ha llevado también pues no sé cuántas veces habrás oído tú que el email está ya muerto o Ujú. que iba a desaparecer, pues yo que sé, cada vez que aparece una aplicación nueva va a desaparecer la que usas actualmente y luego hemos visto cómo las nuevas han ido desapareciendo y siguen manteniéndose algunas más antiguas. Ujú. Entonces, hay mucho de todo esto y simplemente es una manera de dar el panorama, es decir, cómo lo vemos actualmente. Ujú. Y claro, y lo que me ibas a decir de si subes el precio cuando se aloja en el hotel alguien conocido, ¿eso cómo afecta?
por mi experiencia, al menos, no sé otros hoteles y otros revenues, por mi experiencia no suele afectar porque digamos que ellos normalmente te va a llegar a través de una agencia que te va a pedir grupo y que probablemente no te digan nunca ni es fulanito, no es Ed Sheeran, sino es una agencia que te pide, oye, necesito de tal fecha a tal fecha, luego un poco al final te acabas enterando un poco porque es una agencia que ya vino otro año y trajo ese mismo, o al final cuando le haces la reserva ya le ves el nombre, no te queda otra, ¿vale? Pero como es algo que queda como muy interno y es relativamente opaco de que nadie se entera, no sueles subir el precio porque como nadie va a saber y cuando la gente se entere es cuando ya está hospedado allí, es como, vale, a lo mejor puedes subir el precio, pero no es algo que sea habitualmente porque venga Cristiano Ronaldo a tal hotel, se suban los precios. No tiene, a no ser que diga que voy a ir allí, voy a hacer un evento, pues ahí sí, porque puede traer demanda. Pero como digo, como al final es algo como muy opaco, que nadie se entera de que viene fulanito a tocar, a hospedarse allí, pues no se suele hacer tácticas de precios diferentes Y y cuando hay estrategias. un evento importante, y por evento importante te voy a distinguir dos, te voy a preguntar si queda, por así decirlo, si hay rebote o si queda residuo, y ahora me explico. Ujú, Y te voy a distinguir entre pues algo como pueda ser MotoGP, por ejemplo, ujú, o te voy a distinguir la visita de una celebridad. Quiero decir con esto, me voy a intentar explicar bien. sí, Imaginemos que hay, pues eso, la final de yo qué sé, de un partido de fútbol, de baloncesto, lo que sea. Entonces es un evento o un gran premio de MotoGP o cualquier cosa así muy potente. ujú. Eso luego cuando pasa el evento, los precios de las habitaciones tienden a bajar de más de lo que estaban, o como ya ha pasado el evento, después del evento todavía se mantiene ese precio un tanto más alto. Y te voy a distinguir entre ese MotoGP o acabas de mencionar algo muy interesante. Ujú. Si Cristiano Ronaldo se queda en ese hotel, digamos, pasa a tener el estatus de donde se alojan las celebridades. Eso Ujú. implica que después de la salida de Cristiano Ronaldo, a partir de ahí, ese hotel, no vamos a personalizar en Ujú. Cristiano Ronaldo, pensemos en que donde se quedan los cantantes o donde, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Ujú. Eso hace que esas habitaciones, ese hotel ya suba el precio de las habitaciones porque se ha convertido en hotel de celebridades. Respecto a lo de, por ejemplo, del evento que decías de MotoGP, al final todo esto tú ya lo sabes con mucha antelación. Entonces tú tienes la estrategia de precios, ya la tienes marcada normalmente en el sentido de más un evento como MotoGP que ya pasa históricamente en las mismas fechas normalmente también y los mismos días. Tú ya sabes cuál es la demanda que tienes antes y después de ese evento por gente que alargue las estancias, etcétera. Entonces tú tienes muy marcado cuáles son tus días fuertes, tus precios, tus mínimos de estancia y la semana después del evento, los días después del evento, que sean iguales que, o sea, sean iguales que si no hubiera evento, pues se mueven con la misma estrategia de precio que a lo mejor tenía una semana antes del evento. Y eso no se mueve, está marcado y normalmente, a no ser que veas un pico que te empieza a subir ahí de demanda, que además todo esto se mide súper fácil, entre comillas, lo digo entre comillas, porque tú tienes un histórico que en el que por regla general, a no ser que sea un hotel de nueva apertura, pues te basas y te mides constantemente. Si a misma fecha el año pasado para esas fechas tienes menos ocupación, pues ve a mirar tu precio medio. Si tu precio medio está por debajo y tu ocupación está por debajo también, pues a lo mejor es que ese evento ya no funciona tanto, o a lo mejor es que tienes algún serie de problemas, digamos, las reviews O la o, competencia está apretando mucho o también, la ¿no? competencia también está apretando mucho. Entonces, como siempre te estás midiendo contra el año pasado, cómo estabas, si estás por delante, estás por detrás, y en función de eso, pues tirar más precio arriba, abajo, que luego obviamente te limita también, depende del hotel y el establecimiento, te limita muy bien también mucho tu competencia. Tú puedes estar diciendo, vale, estoy petando, pero si tu competencia, por lo que sea, no lo está petando y no está subiendo precios, pues tú podrás subir hasta el límite que te deje la competencia. Y lo mismo pasa al contrario. Si la competencia tú estás vendiendo y la competencia empieza a bajar, pues a ti no te queda otra que si quieres llenar las últimas habitaciones normalmente, por regla general, esto en la teoría del revenue management cuando lo estudia no viene, pero por regla general no te toca otra que bajar. Esto siempre dice nadie, no, nosotros no bajamos, no queremos, la curva de precios siempre se empieza vendiendo barato para, digamos, agradecer a todas las reservas o incentivar las reservas con mucha antelación y el last minute lo paga caro. Eso la teoría está bien, pero luego hay un montón de días que al final, la última semana, estás bajando precios
Pues porque tienes que llegar a unos objetivos y O si poco o vas... cero, ¿no? Hay que elegir entre poco o cero. Claro, aquí al Ujú. final la teoría queda muy bonita, que si el repar, que si... Al final normalmente estás trabajando para o el dueño del hotel o para una empresa si trabajas en una consultora, etcétera, y al final lo que quieres es el dinero en la cuenta del banco. Si lo haces por precio, lo haces por volumen o lo haces por donde lo hagas, le va a dar casi igual, mientras al menos consigas el ingreso que te has puesto de presupuesto, ¿vale? Porque puedes decir, "Buah, es que he llegado justo al precio medio que te he dicho". No, lo he hecho 10 euros más caro. Lo he vendido muchísimo mejor que el año pasado. Sí, pero te has dejado 30 puntos de ocupación y te has quedado a 20.000 euros. Entonces, es muy complejo en ese sentido, pero sí, básicamente eso. Y luego, para no alargarme mucho más con este punto, lo que decías de Cristiano Ronaldo o que un hotel se te conozca o se empieza a conocer porque sea donde se está empezando a quedar los cantantes, por la razón que sea, pues ahí tiraría un poco de lo que he comentado anteriormente. Al final, a priori, mmm, a no ser que se haga tendencia y salga por todo, se haga viral, digamos, mejor dicho, de este es el hotel de los cantantes, etcétera, y tú empieces a notar que estás teniendo más reservas de lo normal, en principio tu estrategia va a ser la misma, ¿vale? Tú también puedes normalmente mirar el número de visitas que hay a tu web, si todo eso empieza a subir, si en Google Trends, por ejemplo, empiezas a ver que mucha gente empieza a buscar o que la gente que busca tu hotel empieza a subir mucho, pues entonces ahí podrás en cierto punto decir, pues a lo mejor tengo para darle una vuelta más de tuerca a mi estrategia de precios y tirar un poco más, simplemente por el hecho de que va a haber gente dispuesta a pagar más porque soy el hotel de los X. Que es algo parecido pasó con Majestic cuando sacaron la marca MIM y Ujú. se filtró. Al final salió la noticia de que era una cadena que dijeron que era cadena de Messi, pero vamos, era que Messi había puesto un dinero por ahí y al final eso Ujú. iba para esa marca de hoteles. No es que Ujú. fuera una cadena que Messi había hecho en sí, una marca. Entonces, claro, en ese momento yo recuerdo llamadas allá a la central, oye, sí, pero esto es el hotel de Messi, pum, 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 y el único hotel que había en ese momento, pues sí que se petó por eso mismo, porque era el hotel de Messi, 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 y la gente, pues hubo gente que solo porque está relacionado con Messi en cierto modo, quería Ujú. ir. Pero es un hotel de nueva apertura, así que tampoco es muy comparable en este sentido. ¿Tú crees que acabará habiendo algo así como un cambio de nombre y que se pase a hablar de revenue management a algo así como podía ser profit management, tal vez? Sí, al final un poco lo que decía, a lo mejor quizás antes, cuando digo antes, no sé, a lo mejor hace 10, 15 años, eh, los sistemas estaban muy limitados como para ver más allá de lo que ingreso, ¿vale? Porque digamos que de toda la vida, muchos sitios lo que se hacía es voy a intentar recortar de costes para ganar más, ¿vale? Entonces la cuestión es buscar un poco el balance de voy a intentar aumentar mis ingresos lo máximo posible, intentando que mis costes también sean lo mínimo posible, no por ello despidiendo gente, sino siendo óptimos. Y cuando óptimo, voy a poner un ejemplo sin alargarme mucho, súper rápido, de cómo se puede ser óptimo un revenue manager para no solo mejorar los ingresos, que es como la tarea más habitual, sino también para optimizar el coste que puede suponer para un hotel. Por ejemplo, si los revenue managers hacemos forecast, forecast son previsiones de cómo vas a terminar cada uno de los días en ocupación, en precio medio, en revenue, etcétera, etcétera. Entonces, tú trabajas muy, especialmente en hoteles que tienen su desayuno, su restaurante, etcétera, al menos en Radisson lo trabajaban de esa forma, es muy importante la previsión que tú haces, no solo de ocupación, porque luego lo bajas a el número de desayunos que va a haber. ¿Por qué? Porque si yo hago una buena previsión, yo le estaré diciendo al director del hotel, oye, tal día vas a tener 20 personas desayunando. Y él hará las cuentas y dirá, vale, para 20 personas a mí me hace falta 3 personas, me lo invento, trabajando en el desayuno. Perfecto. Si yo hago una mala previsión y le digo que voy a tener 50 personas y al final van 20, él va a meter a trabajar a mucha gente allí que le va a suponer un coste y que pues la mitad al menos va a estar con los brazos cruzados porque no hay tanta gente al final. Y lo mismo pasa al revés. Si le digo que voy a tener 10 personas desayunando y van 50, voy a tener voy a tener muy poca persona allí, muy poco personal, que no me va a afectar al coste directamente, porque eso me lo estoy ahorrando, Pero va a pero afectar sí al me afectará prestigio, las exacto, reviews, etcétera. la Ujú. review, la experiencia del cliente. Entonces, para que veamos la complejidad que tiene, que ya no solo tengo que estar pensando en si voy a llenar esto o no, sino tengo que darle al hotel una previsión de cuánta gente va a ir a desayunar
para que ellos sepan cuánta gente tiene que tener trabajando. Entonces, es todo súper complejo y yo siempre lo digo, para lo bueno, para lo malo, el revenue manager, si se equivoca en algo, se nota al día siguiente y te va a caer la de Dios, pero si haces algo, si lo haces bien, obviamente todo va para ti, o sea, eres responsable 100% para lo bueno y para lo malo de lo que le va a pasar. Y es un trabajo que quizás hay muchos trabajos en el que tú pues no ves resultados, al menos al corto plazo, de lo que haces, pues Aquí sí. te pueden decir, te pueden reconocer tu labor, etcétera, tu esfuerzo, pero aquí es que tú haces algo ahora y lo ves mañana, ¿sabes? Que no tienes que ver o por la mañana y lo ves por la tarde, ¿sabes? ¿Y no te ha dado nunca por dedicar una parte de tu sobrante y holgado tiempo a formar, a dar clase, a participar en eventos, a hacer ponencias, organizar algún congreso y cosas así? ¿No te ha dado nunca por esa vía? Sí, sí, me suena bien que me lo digas. Sí, la verdad es que justo creo que especialmente fue, bueno, de hecho me tiro para atrás del todo y para hilar todo, cuando estaba en mi Madrid, sí que obviamente estaba de práctica, tenía muchísimo tiempo, no tenía casi ni responsabilidades ni nada, ni hijos como ahora, ni nada por el estilo, tenía mucho tiempo libre, entonces practiqué mucho en Excel y digamos que me volví muy friki del Excel y empecé a crear cosas en Excel. Y cuando terminé las prácticas, digamos que no estaba trabajando en Revenue, empecé a trabajar en otra empresa y dije, por ahí, yo no quiero que se me olvide esto del Revenue. Entonces me creé como un blog en el que yo empezaba a subir, pues, cómo hacer un dashboard de no sé qué, no sé cuánto. Y yo lo hice por hacer, ¿vale? Y resulta que un tal Jaime Sicheri, que no sé si a muchos de aquí le sonará, Sí. pues me escribió y me dijo, oye, mira, he visto esta herramienta. Yo tengo una plataforma que doy cursos de marketing y revenue. ¿Te importaría o te gustaría, mejor dicho, enseñar esto que estás haciendo, pero aquí? Y yo, obviamente, sí, para adelante. Sabes que lo hacía por... Muchas veces esto me pasa... Yo lo hago no pensando en el dinero que eso me pueda traer o no, sino simplemente en el reconocimiento de que algo que estoy haciendo le puede interesar a la gente, yo ya soy feliz con ello. Entonces, ahí fue donde empecé toda esa semillita un poco de formar y siempre siguiendo un poco los pasos de Jaime, que ha sido bastante referente para mí y él sabe que lo quiero y lo adoro mucho. En pandemia, sobre todo, que obviamente volví a tener mucho tiempo, empecé a dar clases de Excel a gente. Me puse una página de estas como de profesores particulares y Ujú. puse que daba clases de Excel. Pero en la descripción puse que también era Revenue Manager y empezó un boom de gente a escribirme de no solo algunos eran para Excel, pero otros eran, oye, estoy haciendo el máster de aquí y es que no me entero de nada, a ver si tú me puedes echar un cable y explicarme para que yo fui flipando porque dije, Traduce, ¿no? Más o menos, exacto, tradúceme esto. era como, no, es que tengo este ejercicio, pero es que yo esto ni lo he dado. Entonces, pues claro, pues por las tardes me ponía a dar clases a todo el mundo, hasta que llegó un punto que dije, ¿por qué estoy ayudando a esta gente a resolver los ejercicios? Y con todo lo que esta gente me ha traído aquí, más lo que yo sé, me creo yo mi propia formación de revenue básica. ¿Para qué? Pues para que tú que no sabes ni lo que es el revenue, en un mes salgas diciendo, pues yo ya sé lo que es el revenue, incluso ya puedo hacer mis pinitos, no soy un profesional del revenue, pero puedo hacer mis pinitos. Entonces empecé ahí un poco a trabajar en ello y lancé, digamos, como mi formación que se llamó el Revenue Management y fue, al menos para mí, fue bastante un éxito, conseguí los objetivos que tenía claramente y me lo pasé muy bien. Justo ahí ya fui padre y morí un poco por éxito porque llegó un punto en el que dije, ¡buah! He ganado en 2 semanas lo que ganaría en 3, 4 meses. Digo, no sé para qué trabajo para otros y podía estar dando formaciones. Pero bueno, con esto de ser padre me dio un poquito de miedo, la verdad, y dije, no sé si seré capaz de mantenerlo a largo plazo. Entonces, pues bueno, lo dejé un poco en stand-by y ahí sigo. Cada vez que puedo intento retomar la idea, pero sí que últimamente, y enlazándolo un poco con lo que me comentabas, sí que también junto a Dario, aunque fue idea mía, luego Dario se suma un poquito y me me ha ayudado muchísimo. Estando aquí en Sevilla, yo os cuento siempre el origen de todas mis ideas, pero estando aquí en Sevilla, pues empecé a correr, a hacer esto del running y a través de un amigo, pues él creó se llamaba un club de running, que era pues un social club para correr. O sea, vas a correr con gente y hablas y luego te tomas unas cervezas. Y yo me Ujú. dije, vale, yo he ido a eventos de revenue, pero ahí siempre que voy
es porque me invita a Booking, porque me invita a no sé quién y al final todo lo que quieren hacer es venderme algo o porque está allí el comercial y me quiere enseñar algo. Digo, yo voy a hacer un evento de gente que le guste el revenue, no que sea en el revenue, sino que le interese y le guste el revenue, para hablar sin corbata, sin traje, sin uniforme, con una cerveza en la mano. Entonces en septiembre lancé otra cosa, otra vez más, que se llama RevChill, que al final es como una comunidad de gente que le gusta, amantes del revenue, en el que intento, al menos en Sevilla, empecé como una vez al mes, pues nos quedamos todo el que se quiera apuntar, nos tomamos unas cervezas y compartimos pues experiencias, historias de revenue, vienen estudiantes que están empezando y tiene gente que son revenues y cuentan sus experiencias, otros cuentan y te vas encontrando de todo. Por no enrollarme mucho más, los que hemos hecho en Sevilla, pues hemos tenido, por ejemplo, gente que trabaja en remoto de revenue con empresas de Madrid y me dice, oye, pues me viene esto súper bien porque, claro, como trabajo desde casa, no conozco aquí en Sevilla más revenues y gracias a esto he podido conocer gente que trabaja también en Sevilla, que es de revenue de la cadena X o de la consultora no sé qué. Así que súper bien. Y en Madrid, que fue todo un éxito y que gracias a Dario y Radisson que consiguieron el sitio y organizarlo todo, fue también muy especial para mí porque aparte de que me encontré con muchos excompañeros, fui capaz de reunir a un montón de revenue managers de Meliá, de Radisson y demás otras cadenas, pero especial de esas dos, que entre ellos no se conocían. Y, joder, trabajáis de lo mismo y probablemente casi en los mismos mercados y no sabéis quiénes sois, nos ponéis cara. ¿Por qué? Porque al final siempre que te invita a Booking, pues invita al regional, al no sé quién, y van como los cabezas de departamento, pero el revenue en sí, el revenue normal del pica números día a día, no suele ir a eventos o tantos eventos. Entonces ahí se encontraron y para mí pues fue genial, un éxito en el cual siempre lo he hecho pues por lo mismo que empecé las formaciones, no porque gane nada, que de hecho me cuesta más dinero que otra cosa, sino porque al final te sientes realizado y de unir a gente, de que luego la gente te lo agradece y es lo, no sé, eso es lo que llena a veces mucho más que el dinero y que cualquier otra cosa. Te Y iba a en ello ando. decir, te iba a decir que eso de alrededor de una cerveza pues excluía a la gente como yo que no bebe alcohol, pero luego he caído que también hay cerveza sin alcohol. Entonces la verdad es que la definición, pues bueno, si no dices nada más que cerveza, pues también puede ser cerveza sin alcohol, al que le guste la cerveza. Correcto, de hecho a mí no me gusta ni la cerveza. Digo la cerveza siempre porque la gente ya lo relaciona a pasar un buen rato, pero que puede ser con una botella de agua con gas y una rodaja de limón también, que no hay Es problema. como dicen la gente que juega al fútbol los fines de semana, el tercer tiempo, ¿no? Exacto. Cuando luego ya primero vas a jugar al fútbol y luego ya ese tercer tiempo donde se vuelve a recuperar todo aquello que se ha gastado en energías, ¿no? Además, por añadir una cosa, no alargarme mucho más en esto, yo siempre soy una persona que es como muy ambiciosa, muy agonía, como me dice mi mujer siempre, de que no he terminado con algo, ya estoy pensando en el paso quinto que quiero dar, etcétera, que no sé si eso es muy bueno o muy malo, pero bueno, así soy yo. Y claro, siempre digo, el evento tiene que ir más allá, entonces siempre estoy intentando buscar como patrocinadores, lo cual no me conoce mucha gente, es difícil encontrar patrocinadores, porque yo quiero que la gente vaya, que se lo pasa bien, que si se puede hacer un sorteo de una noche de hotel y encima vayan y beban gratis, pues mejor. Entonces, siempre estoy pensando en buscar un patrocinador. De hecho, en Madrid buscamos varios patrocinadores y uno de ellos sorteó unos AirPods, que ni tan mal, Ujú. y otro patrocinador invitó como la primera ronda a todo el mundo. Entonces, estás yendo a un evento de revenue, conociendo gente y bebiendo gratis y te llevas unos AirPods. O sea, ¿qué puede haber mejor? Pues oye, yo creo que unas pinceladas hemos tenido. Yo creo que hay algo más que unas pinceladas. Hemos tenido ocasión de hablar un poquito más tranquilamente de lo que es el revenue en sí. Es ya no sé qué número de episodios será en el que hemos hablado ya de este asunto. Creo que ha sido pues suficientemente formativo. Y aquellos que nos habéis escuchado, pues espero que lo hayáis digerido suficientemente bien. Lo bueno que tenéis es que si algo no os ha entendido, pues lo volvéis a escuchar. Es lo bueno que tiene este mundo del podcast, que no se te pasa la ocasión y ya no vuelves, sino que ahí lo tienes para volver a escucharlo. Decirte pues que te damos la bienvenida por primera vez al podcast, como os decimos a los invitados que estáis viniendo ahora, Álvaro, y que te volveremos a invitar si tu calendario, tu horario y tus ganas te lo permiten. Te tendremos por aquí nuevamente en este programa. A los que nos habéis escuchado, deciros que, oye, os esperamos en los siguientes. A Álvaro, pues preguntarle si te lo has pasado suficientemente bien como para que te queden ganas de volver por aquí.
Sí, bueno, yo creo que se ha notado que yo hablo mucho y cuando hablo mucho es que me lo estoy pasando bien, estoy disfrutando con lo que digo, así que estaré aquí dispuesto a venir cuando me llames de nuevo. Siempre buena señal, así haremos. A los que nos escucháis, como siempre decimos, a pasarlo bien.